Con formación de abogado y alma de arquitecto, Gerardo Romano se consagró como uno de los actores más destacados de nuestro país. En televisión, cine y teatro, compuso personajes que quedaron grabados a fuego en el imaginario argentino. Mantiene desde su juventud un fuerte compromiso con la realidad política y social del país. Cuando los no judíos miran las fotos familiares dicen cosas como qué linda era la tía, qué gordo estaba el tío, o ese fue el día que la tía se cayó del bote, no sé. Los judíos, cuando miramos las fotos familiares, decimos esas cosas solo de aquellos afortunados que tuvieron la enorme dicha de morir en su hora. De los demás decimos Auschwitz. Los judíos vinieron, la primera inmigración, y se instalaron en la calle Libertad. Por eso la sinagoga madre principal está en la calle Libertad. Y después, bueno, de ahí fueron yéndose hacia el 11 y de ahí se expandieron a Villa Crespo. Y era netamente el barrio judío. Era un barrio lindaba ahí con Congreso, medio céntrico, no tenía mucha esencia. Y yo creo que en la circularidad de la vida, el hecho de que esté haciendo ahora una obra con mucho suceso por quinta temporada, que se llama Un judío común y corriente, donde describe, hay una mirada sobre el judaísmo y sobre el no judío, fundamentalmente, está directamente relacionado con pensar que yo nací en el 46 y en el 45 fue el holocausto, los dos holocaustos, el holocausto nuclear, Hiroshima y Nagasaki, y el holocausto nazi. Ahí fue como culminó. El Ejército Rojo liberó a los campos de concentración en Auschwitz, creo que en noviembre del 45. Esa tragedia de la humanidad se da de patada justo con la formación cristiana, que es profundamente judeofóbica. Los católicos que enseñan lo que nos predicó Cristo, que está basado en el amor, en ofrecer la otra mejilla, poco tenían que ver o se contradecían con esta mirada sobre el judío considerado como pérfido. Las bulas papales que fueron emitidas por los papas durante 500 años, en todas describían la perfidia del judío, lo limitaban, lo condenaban, lo estigmatizaban. Los judíos no podían trabajar como abogados, ni como médicos, ni vivir en tal parte de la ciudad. Bueno, algo muy propio de las religiones, ¿no? Y también lo hacían los judíos respecto de sus propios fieles. El caso más emblemático es el caso de Baruch Spinoza, que fue condenado por el Consejo Judío de Ámsterdam en el 1630 y pico, y no podía ningún habitante de la ciudad acercársele a 10 metros. Le dictaron una perimetral de 10 metros y porque eran bravos los muchachos en aquel entonces, ¿no? Bueno, y en mi mente de niño, imagínate vos la contradicción que significaba. A mí mi madre, que era muy religiosa y era muy buena persona, de unos sentimientos, de una nobleza, de una bondad, de un espíritu, de un ánimo, de una armoniosidad, de un cuidado con los demás seres humanos, fuera quien fuere, de un respeto. ¿Cómo sería el mundo si hubiera unas cuantas personas con las bondades éticas de mi madre? Pero había sido educada en el Colegio del Carmen, primaria y secundaria, acá en la Plaza Rodríguez Peña. Y ella adoraba las monjitas y esa formación religiosa full time que había tenido.
pero yo podía rastrear una episteme antisemita en su formación, porque los judíos habían matado a Cristo, digamos, para simplificar. Cristo violentamente los había expulsado del templo, a los mercaderes. Entonces esto llevó a lo largo de la historia a Auschwitz, sin escala, desde mi punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de muchos. Entonces yo iba a ese club, el que me había anotado mi madre, que está todavía, que se llama Ateneo de la Juventud, que está en Riobamba 179. Cuando yo iba en aquella época era mucho más grande. Ahora está la universidad también y demás. Y escuchaba en el club, siendo un chico que tenía 5 o 6 años, año 51, el Holocausto había terminado en el 45, había terminado, una manera de decir. Y yo estaba en ese club y venían los chicos que venían a jugar torneos interclubes de básquet de la Sociedad Hebraica Argentina, de la Organización Hebrea Maccabi y del Club Náutico Acoa, y yo escuchaba que los chicos católicos de mi edad, de 6, 7 añitos, a 6 años del Holocausto, hablaban de judío de mierda. O sea, que con el Holocausto fresquito, caliente, chorreando sangre, los chicos católicos tenían esa mirada antisemita en nuestro país. Yo estuve a los 9 años en el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 y vi con mis propios ojos morir gente en la calle ametrallada con bombas, vehículos, trolebuses. Era una época que había trolebuses. Vi esa masacre, vi los aviones bombardeando, ametrallando en Plaza de Mayo, bajando en picada sobre la Casa de Gobierno y ametrallando, entrando por la explanada de Rivadavia y bombardeando por Plaza de Mayo. Yo vivía sobre Rivadavia y los camiones pasaban para Plaza de Mayo. Después cuando nos volvimos, porque íbamos en un colectivo con mi madre, el colectivo dio la vuelta en U y volvimos por Avenida de Mayo, que era doble mano también. Colectivo 7, vos te acordarás, un 7 negro, fondo blanco y celeste y blanco. Y cuando llegué a mi casa, nosotros vivíamos en un departamento interno, entonces le dije a mis padres que me iba a jugar a lo de Eduardito, Shpak, mi compañero judío, y me fui a la terraza, porque desde la terraza se veía el bombardeo, se veían las balas antiaéreas como una bola de fuego que se veía así que subía en cámara lenta y los ametrallamientos de los aviones, de la Marina. Y los camiones pasaban con gente que iba con palos a defender a Perón a la Plaza de Mayo y que pasaban gritando la vida por Perón, y después volvían los camiones cargados de cuerpos muertos y heridos, que eran porque los camiones en la década del 50 no eran con caja cerrada como ahora, eran con baranda, techo abierto, así que venían los cuerpos apilados. Así que mi comprensión del mundo tenía una mirada triste. Pone día y hora, cagón. ¿A mí, cagón? A vos, cagón. ¿Qué haces? Pongo día, que soy, y hora.
Yo sentía que Dios me veía. Yo me inhibía de hacer, por ejemplo, nunca, si me sentí tentado a robarme un caramelo, no, aunque el tipo estuviera dado vuelta, no lo hacía porque tenía la clara convicción de que Dios, que por ser Dios era omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios me estaba viendo, a mí y a todo el mundo. Así que yo no comprendía en la mentalidad cómo hacía un ladrón para robar, para desafiar un mandato bíblico, cómo hacía consciente de que Dios lo estaba viendo. ¿No le preocupaba ese más allá infinito, castigado? A mí me marcó para toda la vida. Aún después quedó como una regla ética después de que accedí al agnosticismo, ¿no? En que me alejé de la práctica, porque mi madre con esta formación me llevaba acá, a la iglesia de Balvanera, en Bartolomé Mitre y Mateu, creo. Bueno, ahí ya no es Mateu, es Pasco, bueno, no sé. Y me escuchaba las arengas del padre Carrera, y que nos cagaba a pedos a todos, pero me arrodillaba, me confesaba y comulgaba inexorablemente todos los sábados. Soy un ateo deseante. Sí. Me cuesta encontrarlo a Dios en el devenir, en la historia. Es un tema muy, muy complejo, pero me resulta muy difícil la presencia de Dios en un mundo porque como dice Woody Allen, está jugando los dados con el universo, si existe. Yo era muy deportista y jugaba al rugby en primera división, jugué 10 años, fui capitán de la primera de mi club, del Olivos Rugby Club, y era un sostenimiento afectivo muy importante. Un chico solo, yo venía de leer Schopenhauer, Nietzsche, mi padre me decía, aflojá con eso, que son bravos esos pibes, ya los había frecuentado. Así que me costaba entre lo que me había provocado los acontecimientos genocidas y ese episodio de la Plaza de Mayo. Tenía una adolescencia compleja. Así que el rugby me hizo mucho bien, fue una gran contención. Más que nada la cuestión ética que tiene el rugby, en que es muy parecido, mucho más parecido a la guerra que el fútbol, pero si se manejase en los términos del fútbol sería una masacre. Entonces, por el contrario del fútbol, en contraposición, el rugby exalta el principio de autoridad. Hay tipos de 2 metros, de 130 kilos, que pueden masacrar a un gurrumín que es el referee, y el referee se maneja con total libertad y sabiendo que se respetan las reglas ultranzas, que no hay manera de violar las reglas. Entonces, exalta el principio de autoridad, el respeto a las reglas, el respeto al vencido, el vencedor aplaude al vencido, no se mofa, se abrazan y se saludan sinceramente. Todos los jóvenes de aquella época teníamos militancia política. Perón lo votó el 62%, así que imagínate los que lo trajimos, porque a Perón lo trajimos nosotros, lo trajimos los jóvenes, cuando fue proscripto en el 55. Lo desproscribimos. Por eso después nos enojamos en la plaza cuando nos pasaba música y nos hablaba de otras cosas y nosotros queríamos, y no lo comprendimos. Hubo una mutua incomprensión, que es una paterno-filial, es típica, ¿no? Él quería explicarnos cómo con aquello de que todo en su medida y armoniosamente, que ese era el secreto de la revolución, y nosotros queríamos explicarle que queríamos la revolución ya, ahora, así que no queremos carnaval, asamblea popular, ya.
Y él se enojó y nos dijo, estúpidos, imberbes, fuera de la plaza, y nos fuimos. El peronismo, que es el socialismo de la Argentina, es el equivalente socialista de otros. Además, con el peronismo existieron los derechos sociales, con el peronismo se funda el sindicalismo, se industrializa el país. Por eso Avellaneda es la capital del peronismo, porque estaban las industrias y los sindicatos. El abogado que soy se lo debo a mi padre, que me incitaba y me estimulaba para que fuera a la universidad, porque él tenía 2 carreras universitarias, entonces se jactaba de eso y me descalificaba porque no... Me trabajó la culpa, va. Afortunadamente, le agradezco tanto. Y también, pero el mandato más grande de mi padre era la honestidad, la integridad moral. Yo viví con mis padres hasta los 30 años, casi, y jamás escuché que llamaran por teléfono y que mi padre le dijera a mi madre o a la mucama, decirle que no estoy. Nunca lo escuché. Nunca escuché una conversación en la que dijera, bueno, no, pero usted tiene una discusión. Nunca tocaron el timbre para reclamar algo y mi padre, decirle que no estoy, o se escondió, o de una pulcritud, de un cuidado, de una ética y una moral intachable. Era una coyuntura, un momento de gran evolución de la humanidad en la que todavía no había los contextos que condicionan las conductas. La verdad es que no había redes sociales, digamos, por decir alguna cosa que moviliza la inmoralidad y la falta de integridad. Yo me crié y estudié abogacía en un mundo en el cual se protegían los bienes jurídicos y la honra, la honestidad es un bien jurídico que te protege de la calumnia y de la injuria, y estaba previsto como delito, no era gratuito que vos pudieras decirme ahora en esta entrevista algo que no fuera cierto, que me imputaras. Te comías un juicio, y antes del juicio, cuando estaba permitido los duelos, que vienen a prohibirse tiempo después con el Código Civil, tenías el problema de un duelo. Te podías comer, si me decías algo que no correspondía, yo te retaba a duelo. No te cagaba a trompadas en la esquina, te retaba a duelo, ponías en juego tu vida, o si no tenías que pedir perdón. Pero es muy común, viste, que la gente expresa todo el tiempo, cuando se hincha las pelotas, viejo de mierda, viejo. Esto es propio de la economía de mercado y del ultracapitalismo, del neoliberalismo, porque como la mirada es economicista y el sujeto, el individuo es un homo economicus, en el momento que deja de producir, y los viejos no solo no producimos, sino que no consumimos. No somos, como homo economicus, no somos ni productores ni consumidores. Así que está la mirada de... ¿Sabes lo que me hacen a mí en las redes sociales? Ponen una foto mía, esto hace años, los trolls de Marco Peña, sí, ponen mi cara y el titular, el epígrafe, a los viejos hay que matar, hay que sacrificar, como si yo recomendase el genocidio de los viejos, ¿no? Lo que sí reivindico, pero también, claro, va atado con mi mirada sobre la iglesia y sobre el aborto, lo que sí reivindico es la eutanasia. Es la posibilidad de que cada uno elija de qué manera se baja del caballo. La libertad de él, que el Estado no se meta ahí. No, señor, mire, este cáncer lo único que me provoca es dolor. Y me ponen como que yo propugno que a los viejos, esto mismo, ¿no? Que hay que eliminarlos. Sí, como si fuera una cosa mía. Y cada vez que salgo a hacer una nota, y digo algo antioficial, al rato aparece a los viejos hay que matarlos, Gerardo Romano. ¿Qué es lo que pasó, Peña? ¿Qué pasó acá? El chino le dio alta paliza. Sí, a todo chancho le llega su San Martín. No voy a tolerar más este tipo de problemas en el establecimiento. Me lo cambian al Oriental de Pabellón. No quiero más problemas.
¿Está claro? Que venga con nosotros. Es amigo el Chinito ya. Pasa que Pastor lo fue a bardear y bueno, acá el Chucky Chan le aplicó su destreza. Bueno. No más, no más patio. Otro pabellón, no entiendo un porongo. ¿Qué es? No vi las fichas. ¿Chino, japonés? Chino. ¿Qué? Entonces tráeme al chino del pabellón de los evangelistas. Así lo hace el traductor y... ¿Cómo se llama? Wang. Está con salida transitoria. Pero, carajo, bueno. Entonces, que vaya provisoriamente con ustedes. Llévalo. Y nosotros creamos la máquina del tiempo y le damos la oportunidad a todos los que nos vienen a visitar aquí a Perfiles que elijan a qué lugar de la historia quieren ir y, por supuesto, con quién se quieren entrevistar. No, la verdad es que no quisiera meterme en ese baile y meterme en la máquina del tiempo y salirme del tiempo de las personas que amé, de los conflictos en los que participé. Me cuesta mucho. Sería, como decía Borges, algo fantasmal, ¿no? Estar vivo. Suponete que yo viva 170 años, estar dentro de 90 años vivo, o dentro de 100 años vivo, sin ninguna de las personas que amé, en un mundo que no comprendo.